cifras de ruralidad en Colombia, invitamos a continuación al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Mauricio Perfetti, a subir al escenario y bienvenido a Santander. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Un especial agradecimiento a Bruce por darnos la posibilidad aquí de comentar unos resultados adicionales a los que presentamos el año pasado en Ibagué. Yo traía una presentación, pero la presentación tiene mucha gráfica, mucho número y aquí no se ve bien, entonces voy a ir sobre la misma presentación, conversando algunos de los temas principales. ¿Qué quisiera mostrar yo hoy? Lo primero es que la geografía de la agricultura y del sector agropecuario en Colombia ha cambiado de manera importante, así como ha cambiado de alguna manera importante también el uso del suelo. Lo segundo, quisiera mirar unos temas de factores de sustentabilidad de la producción, destacando especialmente como temas de asistencia, de asistencia técnica, de maquinaria y de crédito están muy asociados con los cultivos y con los tamaños de las unidades de producción agropecuaria. Y quiero mirar también unos temas de asociatividad y de destino de la producción en Colombia. Entonces, lo primero que queremos mostrar es que efectivamente ha habido un cambio importante en el uso del suelo. Hoy en día, Colombia tiene, como lo hemos venido reiterando, 7.1 millones de hectáreas dedicadas a cultivos. Colombia venía haciendo cuentas de que tenía alrededor de 5.5, 5.6 millones de hectáreas en Colombia, dedicadas a cultivos en Colombia. Hay 7.1 millones de hectáreas. Y una parte importante de ese cerca de 1.600.000 hectáreas más corresponden casi entre 900 y 1 millón de hectáreas, 900.000 hectáreas y 1 millón corresponden a territorios étnicos. ¿En qué ha habido cambio en el uso del suelo cuando uno compara con las cifras del 60 y del 70? Lo primero es, hoy en día hay un mayor, cuando uno mira solo el uso agropecuario, ha aumentado la proporción del uso del suelo en pastos y en rastrojos, ha aumentado de manera importante. El otro tema importante en el uso del suelo es que casi que en 20 municipios del país está, en primer lugar, está casi que el 17% del uso en pastos y rastrojos de todo el país, y en cerca también de 20 municipios está casi el 14% de todo el área que se dedica a cultivos. Los municipios, digamos, donde mayor área dedicada a pastos y rastrojo hay en el país son Cumaribo en Bichada, La Primavera en Bichada y Puerto Gaitán, Meta. Y los municipios que mayor área tienen dedicada a cultivos corresponden a Tumaco, Cauca,
Tumaco, el Tambo en Cauca y Puerto Gaitán en el Meta. Ahora, ¿cuáles son los cambios en la geografía? Los cambios en la geografía pues son importantes. En el 60 y el 70 había solo 2 municipios en el país cuyas áreas dedicadas a cultivos permanentes mayores de 200.000 hectáreas, eran solo 2 municipios que tenían áreas dedicadas a cultivos de más de 200.000 hectáreas. Hoy en día son 11 municipios los que tienen más de 200.000 hectáreas dedicadas a cultivos permanentes. Ese es el otro gran cambio que ha habido en el país en el uso del suelo. Ha venido habiendo un aumento muy fuerte en los cultivos permanentes en el país y una reducción en los cultivos transitorios. El departamento del Valle del Cauca se mantiene desde 1960 de los departamentos con el mayor área en cultivos permanentes. Los departamentos con áreas en cultivos transitorios mayores a 80.000 hectáreas, ¿sí? Los municipios, perdón, pasaron de 12 en 1960 a 11 en 1970 y a 1 en 2014 cuando realizamos el censo agropecuario. Es decir, que ha venido disminuyendo esas grandes áreas municipales dedicadas a cultivos transitorios. El departamento de Tolima sigue siendo el departamento, como lo era desde el 60 y el 70, el departamento con mayor área dedicada a cultivos transitorios. Cuando uno mira entonces el área dedicada a pastos, los departamentos con áreas dedicadas a pastos de más de 200.000 hectáreas pasaron de 2 municipios entre el 60 y el 70 a 4 en el 2014, y el Meta sigue siendo el departamento que concentra el mayor área dedicada a pastos. Pero cuando uno observa el mapa de esa geografía, uno encuentra, dijéramos, dos hechos relevantes a nivel del país. Primero, una expansión de todo el área dedicada en el uso del suelo a agricultura hacia las zonas del Caquetá, el Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Ese es un cambio bastante fuerte, bastante importante, bastante notorio. Y por el otro lado, aumentan, por un lado, el número de unidades de producción agropecuaria en el sur del país, en Nariño y Cauca, de manera importante, y se reducen, ¿sí?, el número de unidades de producción pequeñas en el norte del país, en la costa atlántica. De tal manera que pues uno puede observar de alguna manera que se ha venido dando una recomposición geográfica importante en el sector agropecuario del país. En términos de cultivos, ¿qué podemos decir? En términos de cultivos, podemos decir que el 57.4% del área sembrada en el año 2013 en el área rural dispersa censada estaba destinada a cultivos agroindustriales y a tubérculos y plátanos. Y dentro de una gran agrupación de los cultivos, el café es el cultivo que más peso tiene dentro de los cultivos agroindustriales, el plátano dentro de tubérculos y plátanos, el arroz en cereales, la piña en frutales, el pino colombiano en plantaciones forestales, el tomate
en hortalizas, verduras y legumbres, la manzanilla en plantas aromáticas, condimentarias y medicinales, y las rosas en flores y follajes. En relación con los cultivos agroindustriales, y me voy a concentrar básicamente en cultivos agroindustriales, el 67% del total de cultivos agroindustriales están en café, en palma y en caña de azúcar y caña panelera. De tal manera que estos tres grandes cultivos, digamos, responden por casi las 2/3 partes del total de cultivos agroindustriales del país. Los departamentos de Valle del Cauca, de Antioquia, de Santander, de Meta y Huila tienen casi el 46% del área sembrada en cultivos agroindustriales. Ahí dijéramos donde están concentrados de gran manera esos cultivos agroindustriales. ¿Cuáles son entonces los municipios donde mayor concentración de cultivos agroindustriales hay? El 30% del área sembrada en cacao está en 10 municipios. Los tres más importantes son Tumaco y 2 municipios de Santander, San Vicente de Chucurí y El Carmen. El café, pues ya sabemos que ha venido habiendo un gran cambio hacia el sur del país. Hoy en día el principal municipio productor de café es Pitalito en el Huila, seguido de Planadas, Tolima y Andes, Antioquia. Y 10 municipios responden casi por el 11% de toda la producción, del área sembrada en café en el 2013. En caña de azúcar, casi que el 50% del área sembrada en caña de azúcar está en 10 municipios, 3 de ellos, los 3 principales, en Palmira, Candelaria y El Cerrito en el Valle. En caucho, casi que la mitad del área sembrada en caucha está en 10 municipios del país, y los 3 principales productores de caucho corresponden a Puerto López y Puerto Gaitán en el Meta y a Santa Rosalía en el Bichada. En palma africana, el 43% del área sembrada está en 10 municipios, y los 3 principales municipios de palma son en el Meta: San Carlos de Guaroa, Puerto Gaitán y Acacías responden por una parte importante del área sembrada en palma. En caña panelera, similar al café, hay una distribución mucho más menos concentrada a nivel municipal, y cerca del 12% de la caña panelera está en menos de 10 municipios. Y los 3 principales municipios productores de caña panelera corresponden a Caparrapí en Cundinamarca, Vegachí, Antioquia, y un municipio de Boyacá. ¿Qué pasa entonces con los factores de sustentabilidad? Si ustedes recuerdan, hace un año habíamos visto que pues, el sector agropecuario se caracterizaba por baja asistencia técnica, por baja utilización de maquinaria para fines productivos y baja solicitud de créditos, pero con alta aprobación. Vamos a ver entonces qué pasa con estos factores cuando uno los mira a nivel de cultivos y a nivel de tamaños y un poco a nivel municipal. Lo primero que uno puede decir es que definitivamente hay grandes diferencias por tipos de cultivo en si cuentan
si contaron o no en el 2013 con asistencia técnica. Los cultivos que más asistencia técnica tuvieron en el 2013 son los cultivos asociados al grupo agroindustrial, y las diferencias pues son considerables. Cuando uno compara, por ejemplo, con frutales o con tubérculos y plátano, es más del doble, el 44.9%, ¿sí? De las UPAs de cultivos agroindustriales tuvieron en el 2013 asistencia técnica, mientras que, por ejemplo, en frutales o en aromáticas solo tuvieron el 26 o el 22% de las unidades de producción agropecuaria. Ahora, dentro de agroindustriales, ¿cuáles son los cultivos que más asistencia técnica tienen o tuvieron en el 2003? El café, 59%, la caña de azúcar, cerca del 70%, y palma africana, el 68%. Tal manera que si bien en el conjunto del país las unidades de producción agropecuaria que recibieron asistencia técnica son bajos, estos porcentajes son muy diferentes y cambian notablemente cuando se miran por cultivo. El otro tema fundamental es que la asistencia técnica está altamente correlacionada no solo con los cultivos, sino también con los tamaños de las unidades de producción agropecuaria. Este es un caso, por ejemplo, muy particular de la palma africana. Mientras las unidades de producción agropecuaria de menos de 50 hectáreas, el 50% de las UPAs tuvo asistencia técnica en el 2013, las de más de 1000 hectáreas, cerca del 88% tuvieron asistencia técnica, de tal manera que hay unas diferencias bien marcadas entre cultivos, tamaños y el contar o no con la asistencia técnica. Estas diferencias por tamaño no son, es decir, se distribuyen más igualitariamente por tamaños en cultivos como el café, un poco en caña panelera, y salvo en el caso de las unidades de producción muy grandes, que son muy pocas, en cacao y en caña panelera, pues ahí dijéramos sí hay una alta asistencia técnica. Por el contrario, entonces cuando uno mira, por ejemplo, los cultivos de tubérculos y plátano, hay mucha menor asistencia técnica en el plátano, por ejemplo, que en cultivos como los que mencioné hace un momento. Y cuando uno mira frutales, obviamente el banano de exportación y el aguacate se destacan de manera especial por importantes niveles de asistencia técnica. Los municipios donde hay el mayor número de unidades de producción agropecuaria con asistencia técnica recibida en el 2013 son Betania en Antioquia, Candelaria en el Valle del Cauca y Córdoba en Quindío. Y la mayor parte de esta asistencia técnica se dedicó fundamentalmente a buenas prácticas agrícolas y en algún caso de estos, además a buen manejo ambiental. Ahí es, dijéramos, donde está el mayor, esos son los municipios donde mayor número de unidades de producción agropecuaria con asistencia técnica hubo en el 2003. En términos de maquinaria, ¿qué podemos decir? El año pasado habíamos visto que cerca del 17% de las unidades de producción agropecuaria de todo el país contaban con maquinaria
propia o arrendada para uso agropecuario. En el caso de los cultivos agroindustriales, esta proporción es cerca al doble a la del total del país. Sin embargo, hay cultivos como el de flores y como el de plantaciones forestales que tienen niveles muchísimo mayor al de ese promedio total e incluso por encima mayor al de los cultivos agroindustriales, y eso obviamente está asociado con las características propias de los cultivos. Dentro de los cultivos agroindustriales, las unidades de producción agropecuaria que se dedican al cultivo de palma y al cultivo de caucho EVEA, son las unidades de producción agropecuaria que cuentan con mayor maquinaria, por encima incluso de la caña, del café, del cacao. Y aquí nuevamente, en términos de maquinaria, existe una asociación aún mayor que en el caso de asistencia técnica con el tamaño de las unidades de producción agropecuaria. En el caso de cacao, mientras las unidades de producción agropecuaria de menos de 5 hectáreas, el 27% tiene o usan maquinaria, las de más de 1000 hectáreas, casi el 60% cuentan con maquinaria. En el caso de la palma africana, las de menos de 5 hectáreas, cerca del 24% cuentan con maquinaria, mientras que las de más de 1000 hectáreas, casi el 90% de las unidades de producción agropecuaria, en el caso de la palma africana, cuentan con maquinaria. Y en caña panelera, esta proporción es de 19.4 en el caso de las menores de 5 hectáreas y 57% a las de más de 1000 hectáreas. Entonces eso quiere decir que hay una marcada correlación en el uso de maquinaria por tipo de cultivo y el tamaño en el uso de maquinaria. En el caso de los cultivos de tubérculos y plátanos, las unidades de producción dedicadas al cultivo de plátano tienen un poco más de maquinaria, y en el caso de los frutales, obviamente el banano de exportación y el aguacate tienen más maquinaria. Cuando uno mira los municipios donde hay el mayor proporción de unidades de producción agropecuaria que cuentan con maquinaria, lo que uno encuentra es que hay primero un gran número de municipios que están localizados en parte de la Amazonia y que está muy asociado con temas de pesca y con temas obviamente de pesca de autoconsumo. Entonces ahí hay un alto uso de maquinaria porque pues tienen que tener la barcaza, el Johnson, para poder realizar los procesos de pesca en muchos de estos municipios del Guainía, del Guaviare, etcétera. Pero, digamos, si uno tiene eso en cuenta, pues esos municipios por lo general son los mayores, los que tienen mayor proporción de maquinaria, pero después están seguidos por la zona rural de Armenia y Córdoba en el Quindío, Sabana de Torres en Santander, y un municipio del Valle del Cauca y un municipio en el Meta y en Arauca. En términos
de crédito solicitado y aprobado, uno puede decir que en términos de los cultivos agroindustriales, el promedio de unidades de producción agropecuaria que solicitaron crédito en el 2013 fue 10.7 y el nivel de aprobación fue casi cercano al 90%, es decir, hay baja solicitud de crédito, pero casi todos los que solicitan tienen crédito. Se destacan en solicitud de crédito los cultivos asociados con palma africana y con tabaco. En general, casi que muchos, salvo en el caso obviamente del algodón, pero casi la mayoría de los cultivos agroindustriales tienen una solicitud de crédito un poco por encima de la del promedio nacional, pero en particular la palma africana y el tabaco. Y en general todos tienen alto nivel de aprobación. Uno lo que encuentra en términos de aprobación es que hay un número importante de municipios de Nariño, de Norte de Santander y de Santander, donde están, dijéramos, concentrados el mayor número de unidades de producción agropecuaria con solicitud de crédito e igualmente con aprobación de crédito. Este tema, por ejemplo, de Nariño está asociado con algo que veíamos al comienzo de esos cambios en la geografía del sector agropecuario en el país. Recuerde que decíamos de que ha habido en estos últimos 40, 50 años un aumento muy importante en el número de unidades de producción agropecuaria al sur del país, en los departamentos de Cauca y Nariño. Pues precisamente los municipios donde mayor solicitud y aprobación de crédito hay es en varios de los municipios de Nariño, y eso pues tiene que ver con ese fenómeno de ese incremento en unidades de producción agropecuaria. Ahora, ¿a qué se destinan esos créditos fundamentalmente? Una parte está dirigida a capital de trabajo, fundamentalmente pago de mano de obra y compra de insumos. Ahí, dijéramos, es donde están concentrados gran parte del uso de esos recursos. Es decir, hay mucho uso de recursos para capital de trabajo en esas solicitudes y en esas aprobaciones. En cuanto a la asociatividad en sus distintas formas, gremiales, comunitarias, etcétera, de los productores en el país, lo que encontramos es que el 75% de los productores no pertenecen a ningún tipo de asociación, y ese 25% restante pues está distribuido en cooperativas, en asociaciones de productores, etcétera. Pero aquí lo que encontramos es que los que sí están asociados, el tipo de asociación está altamente relacionado con el tipo de cultivo. Entonces, los productores de café, obviamente, tienen una gran asociatividad a través de cooperativas. Los productores de caña de azúcar tienen una gran asociatividad a través de gremios y a través de centros de investigación, mientras que el cacao, por ejemplo, lo que tiene en asociatividad está directamente relacionado con organizaciones comunitarias. En el caso de la palma africana,
esa asociatividad corresponde a asociaciones de productores, de tal manera que ese tipo de asociatividad está completamente correlacionado con el tipo de cultivo. Y pues ese es un tema obviamente importante. En términos del destino de la producción, que esto es un tema fundamental. Cuando uno elimina en el destino de la producción el autoconsumo, porque hay muchas unidades de producción agropecuaria de gran tamaño que producen parte de sus insumos que requieren en algunos de los procesos productivos agropecuarios que tienen. Entonces, pues ahí hay muchos distintos tipos de autoconsumo, el de los pequeños, el de los grandes. Entonces eso pues genera un poco, dijéramos, de ruido en el análisis. Cuando uno elimina lo del autoconsumo como destino de producción, encuentra pues unos resultados importantes, y es lo primero es que casi que la cuarta parte del destino de la producción va a venta a comercializadores, otro 12% a ventas directas en plazas de mercado, que viene siendo casi 16% si uno incluye venta a centrales de abastos, cerca del 14% a cooperativas, y hay digamos, hay un porcentaje bajo de venta o de destino de producción para la industria. Cuando uno mira en detalle los tamaños por el destino de la producción, hay unas grandes diferencias, obviamente, en esos destinos de la producción, dependiendo de los tamaños. Entonces, lo primero que salta a la vista es que el destino de la producción para la industria es mucho mayor y mucho más importante para las unidades de producción agropecuaria de mayor tamaño. Casi un poco más del 8% de las unidades de producción de más de 1000 hectáreas venden a la industria, mientras que en las de menos de 5 hectáreas ese porcentaje está cercano al 1,5%. Al contrario, en los más pequeños, ¿sí?, el 27% de los de menos de 5 hectáreas llevan como destino su producción a las comercializadoras, mientras que en los más grandes ese porcentaje es cercano al 11%. De tal manera que las grandes unidades de producción agropecuaria, el destino de la producción es fundamentalmente y especialmente industria, mientras que para los pequeños es las comercializadoras y las ventas a cooperativas. Obviamente las ventas a cooperativas tienen un peso importante particularmente por el tema obvio del café. Entonces, esto pues nos permite ver cómo los tipos de cultivos y los tamaños pues determinan, dijéramos, ciertos comportamientos y ciertas correlaciones en variables fundamentales del proceso y de caracterización del sector productivo agrocolombiano. Por último, habíamos visto el año pasado un dato que para mí es uno de los resultados muy importantes del censo, entre otros, es que cerca del 50% de las unidades de producción agropecuaria en el país dedican al menos un lote de la unidad de producción agropecuaria
al autoconsumo. Gran parte de este autoconsumo, de estas unidades de producción que tienen esa característica, una parte importante están concentrados en Amazonas y Guainía. Esto está también asociado con lo que hablábamos hace un momento de maquinaria y autoconsumo. Gran parte de la pesca de autoconsumo está concentrada en esas zonas, del país. Sin embargo, dijéramos, hay unos municipios de otros departamentos en Atlántico, en Cundinamarca y en Córdoba, donde este porcentaje de unidades de producción agropecuaria que tienen al menos un lote para autoconsumo es elevado, es grande, es por encima del 50%, es decir, muy por encima del promedio del país. ¿Cuáles serían entonces algunos de estos, cuáles serían entonces las conclusiones más importantes que podríamos decir? Lo primero es que lo que decíamos al comienzo, Colombia ha venido teniendo grandes cambios en el uso del suelo. Esos usos en el suelo se reflejan en que hoy hay más proporción que hay en los censos anteriores en el suelo dedicado a pastos, y hay hoy en día más área en cultivos de la que el país pensaba. Y esto también ha cambiado a nivel de departamentos y municipios, y también a nivel de cultivos. Ha habido una transición de reducir los cultivos transitorios hacia cultivos permanentes, y hoy los cultivos permanentes tienen un peso mucho mayor en el uso del suelo que lo que tenían, y muy por encima de los cultivos transitorios. Lo tercero es que ha habido unos grandes cambios en esa geografía. Ha habido una expansión del uso del suelo en departamentos como Casanare, Arauca, Vichada, Meta. Ha habido un aumento en el número de unidades de producción agropecuaria al sur del país, Cauca y Nariño, y por el contrario se reducen el número de unidades de producción más pequeña en el norte del país, en la costa atlántica. Y definitivamente el país es un país donde gran parte de esa área dedicada a cultivos está dedicada cerca de algo cercano a 3 millones de hectáreas a cultivos en agroindustria, donde básicamente el café, la palma y la caña en sus dos componentes, representan una gran parte de esa área cultivada. Lo otro que podemos decir es que, en conclusión, es que los factores de sustentabilidad de la producción agropecuaria que están asociados con asistencia técnica, con maquinaria y con crédito, pues dependen muchísimo de los tamaños y de los tipos de cultivos. Si bien ya sabemos que hay una baja asistencia técnica, hay un bajo uso de maquinaria y una baja solicitud de crédito, estas cifras cambian de manera fundamental dependiendo de los tamaños y de los cultivos. Por último, lo que diría es: la asociatividad es muy baja en el campo colombiano, muy baja, y tiene características muy diferentes dependiendo también
de los tipos de cultivo, y los destinos de producción están muy asociados fundamentalmente con los tamaños. A mayor tamaño, mayor destino la industria; a menor tamaño, mayor destino comercializadores. Eso sería básicamente. Quisiera, ustedes pueden encontrar todos estos resultados del nivel municipal, están publicados desde el mes de mayo en el link que está en la pantalla. Ahí están todos estos resultados que he mencionado, incluyendo además los sociodemográficos. Y por otro lado, nosotros próximamente vamos a entregar el microdato anonimizado del censo agropecuario. Muchas comunidades étnicas del país nos han solicitado que facilitemos la interpretación, por eso nos hemos demorado un poco en la entrega del microdato anonimizado, para poder facilitar más datos abiertos, que es lo que queremos y en lo que estamos trabajando, entre muchas otras cosas, en el DANE, de tal manera que muy próximamente vamos a entregar el dato anonimizado. El censo está georreferenciado a nivel de vereda, de tal manera que toda esta información se podrá tener a nivel de vereda por municipio en el país. Y el microdato anonimizado lo entregaremos en un foro de finalización del censo agropecuario, donde entregaremos los resultados y haremos una discusión como de estos resultados. Esto pues es solo un pequeño pedacito del censo agropecuario. Me excusan ustedes por haberme alargado un poco más, por haber hecho toda una serie de estadísticas, pero ese es el censo y esa es la riqueza del censo después de 45 años que no se tenía un censo agropecuario. Muchas gracias y espero que les sean muy útiles para las proyecciones de lo que puede ser la agroindustria en Colombia a partir de esta realidad. Muchas gracias.